Pues estamos otra vez con todos ustedes en Cártama, Historia y Cultura, para haceros llegar todas esas cositas tan bonitas que tenemos aquí en nuestra tierra. Hoy tenemos un programa especial, un programa de lujo, porque vamos a hablar de un personaje muy cartameño y muy fructífero, muy trabajador y que ha dado fruto, mira, ha dado fruto a todo esto. Él es don Francisco Campos Rojo. Buenas tardes, don Francisco. Buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Todo esto y alguno más. Hay falta uno que todavía está por editar, que está escrito ya y terminado y revisado, pero lo que pasa es que como hemos sacado hace muy poquito tiempo el último, pues para que no sea tan cercano el uno del otro, pues hemos dado un poco de tiempo. Este tenía que haber estado ya editado ya hace tiempo, porque está terminado hace ya cerca de un año, pero bueno, por circunstancias no he podido sacarlo hasta ahora. Don Francisco, usted es de Cártama, de pura cepa, de toda la vida. Yo nací en Cártama, en la calle Calvo Zoteles, número 10. De toda la vida. Conoce mejor que nadie las costumbres cartameñas, las tradiciones cartameñas. Bueno, mejor que nadie no podía decir, pero bueno. Bueno, yo he leído este libro, El secreto del teatrillo ambulante, y cuento usted una historia muy bonita, muy llamativa. ¿Era Cártama así? Pues sí, en realidad sí que era, se refleja bastante bien en las cosas de Cártama, ¿no? Estaba por una parte los mandamases, los que mandaban en el pueblo, y estaba por otra una juventud que no había vivido la guerra y que de alguna forma ya se iniciaba con nuevas modas, nuevos peinados y tal, y entonces estaba en contraposición un poco contra las personas que hicieron la guerra, ¿no? Entonces esta juventud abría camino, había senderos y otras formas de pensar que contrastaba un poco con los viejos del pueblo, ¿no? Entonces había... Y por eso eran criticados. Según me dice, había poco entendimiento entre aquellos que vivieron la guerra y la nueva generación que querían innovar. Sí, ya era otra mentalidad, aunque estábamos bajo el régimen de Franco todavía, y todavía no conocíamos la democracia, ni sabíamos, ni teníamos ni zorra idea de lo que era, pero bueno, ya era otro sentido, otra forma de ser, ¿no? La música ya influía mucho en nosotros, en fin, ¿Conoció usted a muchas personas que vivieron la guerra civil? Sí, claro, los vejetes de allí, del pueblo, sí. ¿Se les notaba afectado, les había afectado? Bueno, sí, había mucha gente que estaban todavía ocultos y había otra gente que estaban ensimismados, ¿no? Y otros empoderizados, ¿no? Según el bando, unos muy subidos y otros muy subidos y otros muy bajos. ¿Y cómo era la juventud entonces que vivió? ¿Eran alegres, eran felices? Sí, en realidad sí, porque se jugaba mucho en la calle, entonces no había tanto coche y no parábamos de jugar en la plaza, en la calle en medio, en el castillo estuvimos... Sí, en el castillo subía a jugar. Subíamos a jugar al Santo Cristo, a todas partes, ¿no? ¿Qué echa de menos de aquella época? Pues yo echo de menos el ambiente que había en el pueblo, ¿no? De calle. Ahora da pena ir al pueblo, porque aunque es precioso y está muy bien, pero las calles están solitarias, ¿no? De alguna forma el cómodo sofá ha sustituido ya es verdad. A la calle, ¿no? En eso estoy de acuerdo. Y da pena porque yo acabo de pasear por el pueblo, a pasar con el coche por el pueblo, y la calle está solitaria. Es una pena porque cuando éramos pequeños, la chiquillería ocupaba todas las calles, ¿no? Sí, toda la calle estaban inventando todos los días juegos, y cuando no corríamos, jugábamos al pilla-pilla, y cuando no jugábamos a la bandera, y estábamos siempre pensando qué hacer o qué gamberrada urdir, ¿no? Y eso ha dado lugar, esos recuerdos, como he dicho ya antes, este me lo he leído, este es precioso, este incluso lo he recomendado, lo han leído amigos míos, y han quedado muy contentos, les ha encantado. Me han venido y me han dicho, es un libro que no debería perderse nadie. Pero este no es el primero. Este es el segundo. El secreto del teatrillo ambulante. No se olviden ustedes y tómenlo como referencia. Este es el segundo. El primero es este. Es el eclipse de los sueños. ¿Este de qué va, Francisco? Ese va de 4 amigos que antes de la guerra civil tienen sus sueños, ¿no? Tienen sus sueños y sus ilusiones. Pero como le llega la guerra civil, les pilla de lleno en el servicio militar, cogen 4 caminos distintos, y entonces esas ilusiones y esos sueños que tenían se eclipsan, ¿no? De ahí el eclipse de los sueños, ¿no? ¿Y están basados en historias reales? Sí. Sí, son historias reales. Esas son historias reales de la guerra,
anécdotas y sucesos que sucedieron y que por terceras personas me contaron, ¿no? ¿Y si yo leo el libro, conozco a los protagonistas o he intentado...? No, son personajes ficticios, ¿eh? Vale. Porque he cambiado el hombre, he cambiado por muchas preservar cosas. la identidad. Hombre, aparece González Marín, que bueno, tiene un poco de protagonismo en el libro, pero en realidad no son personajes reales, porque los nombres están cambiados. Historias reales, pero no los personajes. Exactamente. Está muy bien, con que las historias sean reales, para mí es un libro vibrante, es un libro muy dramático, y además es que me llama diciendo que ha llorado, se ha reído y ha disfrutado, ¿sí? Y se ha emocionado muchísimo. Con este libro. Muy atractivo. ¿Qué se llama? El eclipse de los sueños. El eclipse de los sueños, pues entonces me lo apunto también. Y el siguiente fue este libro, El poema maldito. El poema maldito es un libro que está centrado en Granada. En él se describe también, de Cártama, se describe la historia de la Bella Jarifa, ¿eh? Entonces, este trata de 4 chicos, artistas del Circo del Sol, que son aprisionados en Granada. Y entonces, a través de la imaginación, crean historias que suceden en los subterráneos de la Alhambra, ¿no? Ah. Y van describiendo cómo se construyó la Alhambra y se van entrevistando con personajes históricos. En fin, una historia muy bonita. Es un libro muy juvenil y muy bonita. Didáctico también. Sí, es muy atractivo, ¿eh? Un libro fenomenal. Y en todos sus libros aparece Cártama. Sí, en todos los libros pongo yo algo de Cártama. En todos sale Cártama. En todos sale reflejado. Es muy loable y algo que no acabaremos de agradecerle nunca. Y el último que ha salido, ¿de qué va este último? Que se llama El ocaso del paradigma. Ya el nombre ya me está diciendo que ahí hay un misterio que atrae, que engancha. Este es un libro que es una distopía, porque es un libro que no sucede en un país concreto, sino un país imaginario, ¿no? Entonces en él es un chico, un joven que viaja del norte a sur buscando sus orígenes, ¿no? Y a partir de ahí su vida va cambiando y es como una aventura, es como si fuera un viaje hacia su propia vida, ¿no? Buscando su propia identidad. Y el libro termina en Cártama, acaba en Cártama, en la plaza de la iglesia de Cártama. Y ahí acaba. Ahí termina. Porque ahí están sus orígenes. Sí, bueno. hay que averiguarlo. En la puerta de la iglesia, cuando había un jardín en la puerta de la iglesia, ahí jugábamos muchísimo. El jardín que había antiguamente, que tenía la cruz famosa. ¿Cuánto tiempo lleva escribiendo, Francisco? Pues llevo desde el año 90. Desde el año 90, que 30 años ya. Le sale a más de un libro por década. Lo que pasa es que además del libro, escribo guiones de cine. ¿Guiones de cine también? Guiones de cine, series de televisión y muchas pequeñas historias que tengo también, muchos relatos cortos, que posiblemente edite también un libro de relatos cortos. Madre mía, qué persona más fructífera, sí, qué creatividad. La verdad es que siempre estoy ideando cosas, ¿no? Eso es buenísimo. Y ahora he empezado otra novela que se llama El asesinato de la Virgen. El asesinato de la Virgen. Que también hay cosas de Cártama y todo eso, sí. Bueno, eso ya engancha el nombre, Asesinato de la Virgen, el nombre ya y habla de Cártama. También eso sabe de Cártama. Le deja a uno con ganas de saber más. Sí. Y la siguiente novela que también sucede, esta también sucede en Cártama, que se llama Balada a las tinieblas, y sucede en los montes de Cártama. Balada a las tinieblas. Baladas a las tinieblas. No me atrevo a preguntar. Bueno, vamos a mantener la incógnita. Vale, mantenemos la incógnita de este libro. ¿Cómo lo hace para ser tan creativo? Bueno, pues surge una idea, un principio, surge un final, busco un final, y bueno, lo de en medio pues ya va surgiendo poco a poco, ¿no? Pero ¿la intención es narrar una historia ficticia o la intención es dejar reflejado por escrito historias reales? Bueno, ambas cosas, ¿no? ¿Sí? Siempre uno pone algo de su pasado, cosas que ha vivido uno como persona. Yo tengo mi vivencia, ¿no? Claro. Y de alguna forma pues reflejo esa vivencia en mis libros, ¿no? Las personas como yo, que nos dedicamos a la historia, valoramos mucho que los que nos cuenten un libro sea real. Claro. Porque claro, una novela la escribe cualquiera que se inventa una historia, pero una novela real, eso tiene un gran valor, al menos para mí. Hombre, tiene, por ejemplo, este libro, El eclipse de los sueños,
Me llevó 7 años de investigaciones. 7 años. 7 años, sí. Y no abandonaba, no te rendía. Y no abandonaba, sí, sí. Engancha eso, ¿no? Engancha la investigación, Eso ¿verdad? Eso es un vicio. Sí. ¿Y hasta dónde ha llegado investigando? Pues hasta, bueno, tengo muchas cosas todavía guardadas que no están reflejadas en el libro, porque si no, el libro se hubiera ido a 1200 páginas, 1300. Una enciclopedia ya. Una enciclopedia, entonces claro, tenía que cortar en algún sitio, ¿no? Pero cosas de la guerra hay montones, ¿no? ¿Historias que le han contado o historias Historias que me han contado. Yo, por mi profesión, viajaba a pequeños pueblos, a pueblos perdidos de Málaga, y normalmente pues al mediodía pues cogía y veía a los viejecillos sentados en las plazas, me acercaba a ellos, charlaba con ellos, los sonsacaba, me contaban. Muchas historias no me servían para nada, pero otras sí me servían. Y otra vía muy interesante, ¿no? Que lo reflejo ahí, ¿no? Esa es la labor del investigador, Esa es la labor del investigador, escoger, claro. Saber unir los puntos. Exactamente. Y qué apasionante, qué personas tan apasionantes tenemos aquí cerca que no lo sabemos, ¿verdad? Bueno. Personas que nos cuentan historias. A mí es que me identifico mucho con lo que me estás diciendo, porque yo también me he entrevistado mucho con los mayores, escuchando sus historias, y tienen unas historias apasionantes. Claro, es muy apasionante, como repito tu palabra, es muy apasionante es que escribir y muy apasionante escribir sobre la historia, ¿no? Y inventarse historia encima, ¿no? Porque... Tomando un café un día, un señor, un amigo de aquí del pueblo, me dijo que le dolía la rodilla. ¿Qué le pasa a usted? Me duele la rodilla. ¿Y por qué le duele? Dice, porque tengo metralla. Y me contó una historia alucinante de Sid Isney, que lo tiraron en avión, y dio lugar a escribir una historia también. Claro. Así de es sencillo. Que yo creo que cada persona tiene algo detrás que arañando se puede descubrir. Cada persona tiene una historia y muchas veces son preciosas, ¿no? Y entonces... y Cártama está llena. ser capaz de arañarla y ser capaz de tontacarla y escribirla es muy interesante. Y Cártama está llena. Cártama tiene mucha historia. Y durante la guerra hay mucha historia aquí en Cártama. Mucha historia, sí. Mucha historia. Seguro que has escuchado cosas que yo no he escuchado. Sí, yo he escuchado cosas que también, que muchas cosas, algunas de ellas las pongo ahí, pero bueno... Ya cuando era muchacho le daban ganas de escribir, le daban ganas de escuchar historias. Sí, siempre me gustó crear historias, contar historias, ¿no? Siempre inventaba historias y las contaba, pero yo tenía muchas inquietudes, siempre he sido muy imaginativo, ¿no? Pero yo tenía un problema para escribir, que era que mi trazo caligráfico era muy malo, ¿no? Un médico escribe 10 veces mejor que yo, ¿no? Y hasta que no descubrí los ordenadores, no fui capaz de reflejar todo lo que yo pensaba y todo lo que tenía dentro de mí, ¿no? Toda la imaginación, volcar la imaginación, lo volqué a través cuando conocí los ordenadores, ¿no? Bueno, dicen que los estudios caligráficos, según los estudiosos de las caligrafías, dicen que las mentes más sublimes, más inteligentes, escriben muy mal. Ya. Lo dicen. Bueno, Bueno, yo no presumo de nada. Por eso yo escribo todo lo mal que puedo. ¿Qué se nos queda por saber? ¿Qué nos queda por saber en historias todavía que no has contado? ¿Que tienen mucho guardado en el cajón? Sí, tengo historia. Voy por ejemplo, ahora la que estoy escribiendo se desarrolla en un caserón de Cártama. En un caserón. En un caserón. Perdió en los montes. ¿Aquí enfrente o allí? No, en la calle del medio de Cártama. Vale. En la calle del medio de Cártama. Hay un caserón allí. Ya me hago la idea. que era de González Marín, lo compró originalmente con González Marín, y ahora es la dueña mi cuñada, ¿no? Y una cosa con mucha historia. Yo he creado una historia ahí dentro, una historia que es bastante... es de terror, la historia. Pero sí, vamos, se desarrolla toda en Cártama. Conozco la casa. Y antes de González Marín era de los Fauras. Pues posiblemente. Y era esa casa y las dos del lado, y ahí se crearon los 3 hermanos Faura. Conozco esa casa. Estaremos pendientes a esa historia. Yo tengo dificultad, porque vamos, yo investigo y escribo, como escribe un investigador, referencias bibliográficas y documentación científica, pero tengo dificultad al hacer este tipo de narración para pasarla a tipo novela. ¿Qué me recomiendas? Hombre, lo primero que tendría que hacer es crear un personaje. Crear un personaje. Un personaje y centrarlo todo la historia en él. Entonces el personaje puede ser tu mejor amigo
o una persona que tú creas que te atrae personalmente porque tiene unos tics, tiene una forma de ser, algo especial, ¿no? Yo cuando creo un personaje, lo creo así, me fijo en una persona, uno de los amigos que conozco, una persona, o un cliente, o alguien que yo conozco, que tiene un deje en el hablar, o una forma de ser. Algo que lo hace peculiar. Algo que lo hace peculiar. Entonces, ese personaje le atribuyo todas las características que yo quiero reflejar, ¿no? El problema que yo he tenido en concreto es que a veces ha habido personas que me han pedido, Fernando, yo quiero escribir la historia de mi familia. Tú me puedes ayudar. Yo te puedo ayudar a documentarte y a corregirte, pero no te puedo decir cómo se hace, cómo se convierte eso en novela. Bueno, un personaje tiene que ser negativo y a la vez positivo. O sea, porque nadie es bueno y nadie es bueno, todo el mundo es bueno y nadie es malo. El famoso dicho, ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Exactamente. Entonces, todo personaje tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Y eso lo tiene que reflejar. Luego, la historia que cuentes tiene que ir de alguna forma cronológicamente, ¿no? O bien, si no quiere cronológicamente, por lo menos que haya saltos en el tiempo. Y entonces, contar la historia como te viene, ¿no? Entonces, para todos aquellos que yo sé que hay gente que está escuchando con ganas de escribir y no sabe cómo meterle mano, primero tengo que crear un personaje. No, primero tiene que crear una situación. Un principio. Tengo una historia. Un principio, una historia. ¿Cuál es tu idea? Y escribirla. Y después crear cómo va a terminar. Y si sabes cómo va a terminar, también lo tienes que reflejar. Entonces, ¿cómo llegas de principio a fin? Entonces tienes que contar como si fuera un viaje. Primero, estás en Cártama, ¿quieres ir? ¿Qué te diría yo? ¿Quieres ir a Málaga, no? Entonces, ¿cómo vas de Cártama a Málaga? Pues coges el coche, de pronto en la primera curva se te pincha el coche, tienes que parar, arreglar de eso, de estando allí de buena primera te vienen y te roban, y todas esas historias, pequeñas historias, hasta que llega a la Cártama, ¿no? A Málaga. Contando la historia de mi familia. Contar la historia de tu familia, personal. claro, tienes que contarlo así, como si fuera un cuento, ¿no? Y según me ha dicho, no puedo dejarme atrás contar las cosas buenas y las cosas malas. Sí, puedes contar todo lo bueno todo y todo lo bueno malo. y lo malo. Lo que ni puede ser todo malo, ni puede ser todo bueno. Exactamente. Tiene que tener, y además una característica que tiene que tener el escritor es que no tiene que tener piedad. Piedad, no debe tener piedad. No debe tener escritor piedad. sin piedad. Si tú tienes que matar a un personaje, por muy bonito que sea, mátalo. O sea, mátalo dentro de la novela, ¿no? Siendo escritor te puedes dar esos lujos. Claro. Bueno, buen apunte. Sí. Me lo tendré en cuenta. Claro. Vale, ya tengo la historia, tengo el personaje y me ha dicho además que ¿cómo le doy yo emoción? ¿Cómo le doy yo...? Pues a partir de los sentimientos, ¿no? Incluir sentimientos. Incluir sentimientos, claro, emociones, miedo, todo lo que conlleva los pecados capitales, la envidia, los celos. Es verdad, tienes razón. Todo eso se tiene que reflejar, claro. ¿Cómo es posible que son cosas tan obvias y hasta que no me lo dice Francisco no me doy cuenta de ello? Lo que nos gusta a las personas que nos hablen de pecados capitales, Eso engancha a cualquier historia. Claro, claro. Bueno, este libro quiero que me ponga la miel en los labios porque tengo ganas de leerlo, pero engánchame. ¿Qué es lo que más me va a gustar de este libro? Este libro te va a acostumbrar la evolución del personaje. ¿Cómo evoluciona el personaje? Cómo evoluciona el personaje de ser un campesino a ser un intelectual, ¿no? De campesino a intelectual. El campesino intelectual, la evolución que coge, va pasando por una historia. Es policía, es antidisturbio, es estudioso, es informático y llega a ser un personaje muy interesante, matemático. Entonces, pues lo que me está diciendo, observando la evolución del personaje, ayuda al lector también a crecer, es el mismo. Claro. Deduzco eso. Claro. Entonces tiene una doble función el libro, autodidacta y creativa. Efectivamente. Habla del 15M también, porque se ve involucrado de alguna forma en el 15M, con los indignados, ¿no? Y a partir de ahí se abre otro camino nuevo. De alguna forma es un punto de giro muy importante en tu vida, ¿no? Ajá. Entonces,
Él es un policía que se sale del cuerpo y de buena primera se ve involucrado en el 15M, ¿no? Y su vida cambia. Es que esto es que es muy interesante, ¿eh? Solo una línea. Con todo, pese a su ardua labor en la defensa de la honestidad y de la ciudadanía, en muchos casos su activismo rozaba la ilegalidad. En una línea estás metiendo una contradicción. Y ahora el que lee esto se queda diciendo, ¿eso cómo es? Pues esto quiero yo saber cómo ha ocurrido. Está muy bien redactado, ¿eh? Bueno, ya estoy acostumbrado de a qué, pero este también me lo voy a leer. Y me dices que son hechos que han ocurrido. ¿Cómo? Me dices que son vivencias reales. No, este libro es totalmente una distopía. Ah, vale. Este libro es totalmente imaginativo. Bueno, pero no deja de ser... algo tendrá. Hombre, de alguna forma te refleja los sucesos desde el año 2011 hasta la actualidad, ¿no? Se refleja, también tiene mucho que ver la política ahí, porque el 15M de alguna forma es político, ¿no? Claro. La crisis del año 2007 también se refleja. Muy diferente a este. Sí, otro mundo distinto. Este muy añorante, este muy cariñoso, es muy sentido. Este me encanta. Yo para mí, me encanta, este es mi mejor libro. Este me encanta. Este te deja con una añoranza y un cariño. ¿Cómo jugabais los niños en esa época? ¿Cómo os distraíais la juventud? ¿Cómo ligabais con la chavala? Bueno, en aquella época existía en Cártama el paseo de la calle del medio. El paseo, sí. El paseo, donde los domingos al atardecer empezaban las chicas a pasear por la calle del medio, de la puerta del cine hasta la esquina primera, hasta la esquina donde está el ayuntamiento, y era un paseo de ida y vuelta. Y desde entonces, el ayuntamiento al cine, que paseo más corto. Un paseo muy corto. Y la gente se ponía, y los chicos solteros se ponían en la puerta del bar Los Faroles y se acercaba a la chica que le gustaba. Si ella lo permitía, pues nada, ya se empezaba a charlar, y si llegaba a un acuerdo, pues se hacían novios o no. Ah, claro, entonces el paseo era corto porque no era un paseo, era para que te vieran. Es para que te vieran y para que... muy interesante, muy interesante. Y de ahí han salido un montón de novierías. Bueno, ya ves, casi toda Cártama. ¿Y de eso que se decía antiguamente de tirar por la calle en medio? Esa era la historia. ¿Qué era tirar por la calle en medio? ¿Y salía, a ver si te salía novio? Sí, ¿cómo? Cuando decían, voy a tirar por la calle en medio. Eso querría decir que iba por la calle en medio para buscar a la chica. Para ver lo que sí le salía. La chica que le gustaba. Es una frase muy famosa en Cártama. Y después los chavales, ¿cómo os divertíais? Pues nosotros, era la imaginación, cualquier cacharro nos servía, ¿no? Hacíamos carritos para tirarnos por las cuestas, jugábamos a la espada con varetas de olivo. Con lo que necesita hoy un chaval para divertirse. En aquella época jugábamos con eso corriendo, o a la carrera de saco, o la patacoja. ¿Y la música, Francisco, cómo es la música? Bueno, la música, yo empecé a aprender solo la guitarra, tocar solo la guitarra. Autodidacta, aprender la guitarra. Autodidacta, sí, nos reunimos tres y compramos una guitarra eléctrica. Y entonces, pues, entre los tres, pues, pagamos una cuota al mes y nos compramos la guitarra. Y con ella empezamos a aprender, ¿no? Y entonces, pues, aprendí y fundé yo el primer grupo que hubo en Cártama, ¿no? El primer grupo de guitarras eléctricas. El primer grupo de guitarra eléctrica de Cártama lo fundé Lo fundé yo. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba ese grupo? Los Balas. Los Balas de Cártama, hombre, sí, lo he escuchado. Y muchos que lo están escuchando seguro que les suena. Lo fundé. ¿Y dónde ibais a tocar? Pues íbamos a algunos pueblecillos por alrededores, íbamos a Pizarra, a Galálora, a Maquera, y en Cártama estuvimos tocando, que tocábamos los domingos y eso. Pero ibais por ganar... éramos muy malos, que éramos bueno, horrorosamente ibais malos. ¿Por ganar algo o por pasarlo bien? La verdad era para pasarlo bien, para ligar y ya está. Para ligar ya está, claro. Pero bueno, esto era... Pero bueno, fuisteis los primeros, fuisteis pioneros. Sí. Yo lo tuve que dejar porque ya me incorporé al servicio militar
y ya me sustituyeron y ese grupo desapareció. Pero después fundaron otro que era Recuerdo, que ya siguieron la estela nuestra, ¿no? ¿Y no ha vuelto a la música, Francisco? No. No ha vuelto a la música. No. A mí me gusta más escribir. la mili... Es que la verdad es que la música, yo ya me fui, cuando ya me vine de la mili, ya me fui a trabajar a Málaga. Y ya me fui a vivir a Málaga. Encontré trabajo en Málaga y ya desconectó. Me asenté allí y desconecté totalmente de ese mundillo. La mili ha roto muchos esquemas, muchos chavales. Sí, la verdad que sí. No es que sea mala, pero vamos... Bueno, para mí me destrozó un poco, claro, el que tenía su esquema de vida le destrozaba. Encima me fui 2 años a la Marina. 2 años. Que fueron 2 años de encierro. En la mejor época de tu vida, ¿no? Porque allí en la Marina estaba en un barco, ¿no? No, la Marina yo era de tierra, de infantería marina. De infantería de Marina. Ah, bueno, entonces hay mucho monte. Dando zapatazos por allí. Bueno, pero ¿hay quien añora la mili? Yo no. No la añora. Yo no, para nada. ¿Tienes buenos recuerdos de los amigos de entonces? Sí, la verdad sí. La verdad es que bonito. Era muy bonito. Sí. Jugábamos en los futbolines, al billar, y charlábamos, estábamos todo el día inventando. Y bueno, y jugando y creando. Lo sé, porque algunos vecinos de Cártama me han mandado recuerdos por usted. Vale. Y cuéntame usted algo más de este. Este es que me tiene la curiosidad picada. El eclipse de los sueños. Ese tránsito que hacen, eran los 3 muchachos. Los 4 jóvenes. Este viaje que hacen, ¿dónde nace? Esto empieza, el libro empieza... La historia de los 4 amigos empieza en el servicio militar, en el cuartel de Capuchino. Precisamente. Donde empieza con el lanzamiento nacional. Con el lanzamiento nacional el 18 de julio, ahí les coge. En el cuartel de Capuchino les coge. Sí, primero introduzco un poco la vida de ellos desde pequeñitos, siendo pequeños, y poco a poco va evolucionando, ¿no? Hasta que llegan a la adolescencia. Lo que puede llegar a hacer... Un libro muy bonito, Este es un libro muy emocionante, Sí, me está enganchando también. Yo creo que como historiador te encantará, te gustará. Si me dice que la historia que tiene son que se la han contado reales, me engancha seguro. Sí. Me engancha seguro. Es un ejemplo muy bueno de cómo 4 personas juntas cogen caminos diferentes, es muy interesante. Verdad, cómo la vida trata a uno, cómo la vida trata a otro. La vida a veces no sabemos por dónde nos va a llevar. Además, de verdad. La vida no sabemos por dónde nos va a llevar. Yo nunca puedo imaginar que podía escribir 4 libros. 4 libros. O 5. Por ahora. Porque yo sé que tiene materia para más. Sí, tengo materia bastante. Bueno, don Francisco, esto es un enganche continuo. Pero si seguimos así no vamos a terminar el programa nunca. Quiero darte las gracias por haber estado con nosotros. Nada, ha sido un placer. Quiero emplazarte para venir a presentar el siguiente. Ok, sin problema. Y quiero que no dejes nunca de escribir y que esto quede en tinta para siempre, porque seguro que llegará alguno como yo, que no hay muchos por ahí, que les encanta la historia y lo buscarán. Sí. Don Francisco, muchas gracias por haber estado con nosotros, un placer. Por acompañarnos. Ha sido un lujo para nosotros que esté en nuestra compañía. Y a ustedes, espero que les haya gustado los libros como me ha gustado a mí, la forma de escribir, el estilo, la personalidad y la carga de mensaje que tienen estos libros. Les espero en el siguiente programa.